Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 17 de la Liga Santander de España, el Granada de Luis Abraham igualó a 1 en su visita al Cádiz. El defensa nacional estuvo en el banco de suplentes, pero no ingresó en todo el partido, ya que dominaban al rival, sobre todo en el complemento, pero los locales se ponían adelante en el marcador a los 32 minutos en pies de Santiago Arzamendia. Es por ello que los rojiblancos se fueron con todo al ataque y Abraham allí no encajaba. Felizmente rescatarían un punto con el gol de Jorge Molina a 2 minutos para el final. Con este resultado, el equipo nazarí se ubica en el 15º lugar con 16 unidades y en su próximo partido visitarán al Atlético Mancha Real de la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol el 16 de diciembre por la segunda ronda de la Copa del Rey. Este martes 14 de diciembre, el Boca Juniors de los peruanos Carlos Zambrano y Luis Advíncula disputarán un partido amistoso internacional con el Barcelona de España en conmemoración al primer año del fallecimiento de Diego Armando Maradona, futbolista que vistió las camisetas de ambos clubes. El partido se disputará en el estadio Marsul Park de Riad, en Arabia Saudita, y ambas escuadras ya se encuentran en dicho país realizando los respectivos entrenamientos, donde esperemos que Zambrano y Advíncula tengan minutos con su equipo. En total, son 10 los partidos en los que el Barça y Boca se han enfrentado, con 5 victorias para el equipo argentino y 4 para los catalanes. La última vez que ambos clubes se enfrentaron fue en el 2018, donde los españoles se llevaron el triunfo por 3-0. El partido comenzará a las 12 del mediodía, hora peruana, y debería ser el cierre de un año tortuoso para ambos equipos, donde se vocean vientos de cambio y sobre todo para Carlos Zambrano, que al parecer tiene las horas contadas en el equipo de Sebastián Bataglia. A poco más de un mes para la fecha doble de enero de eliminatorias de la selección peruana, algunos futbolistas han comenzado trabajos físicos en la Videna bajo las órdenes de los preparadores físicos de la blanquirroja. Se pudo conocer que Edison Flores, Jordi Reina, Cristian Ramos, Marcos López, Paolo Guerrero, Ratziel García y Ángelo Campos estuvieron entrenando en la sede de la Federación Peruana de Fútbol. Recordemos que los jugadores de la MLS no tendrán acción en sus equipos hasta febrero próximo, mientras que algunos del medio local aún no han comenzado la pretemporada con sus clubes, por lo que están trabajando para no perder ritmo. Se espera que en las semanas que vienen se sigan sumando futbolistas y que puedan llegar en óptimas condiciones a los duelos amistosos ante Panamá y Jamaica, así como para los partidos por clasificatorias ante Colombia y Ecuador, aunque esto no quiere decir que todos ellos vayan a estar disponibles para estos duelos amistosos, ya que en propias palabras del gerente deportivo de la federación, Juan Carlos Oblitas, van a recién gestionar con los clubes del MLS para que puedan disputar estos partidos preparativos en enero. Y vamos a los movimientos de los equipos peruanos de la Liga 1 del 2022. Y tal como se los adelantamos en el noticiero del sábado, el ADT de Tarma confirmó la llegada del lateral izquierdo Jason Reyes, procedente del Sport Huancayo. Además también anunció la llegada de Dylan Caro, reciente campeón con Alianza Lima, quien peleará el puesto con Reyes por el sector izquierdo del cuadro celeste. Pero eso no es todo, ya que el extremo izquierdo, Ademar Robles, de 27 años, también fue anunciado como nuevo jugador tarmeño proveniente de los Chancas de la Liga 2, al igual que el delantero Luis Machado, que viene del equipo andahuaylino, donde anotó 9 goles. Y para acabar con los tarmeños, se pudo conocer en Radio Ovación que el charapa Hernán Rengifo sería el nuevo jugador de los Celestes de Junín por toda la temporada 2022. El delantero nacional de 38 años, que esta temporada jugó en el Deportivo Municipal, donde disputó 15 encuentros, anotó 3 tantos, llevaría sus goles a Tarma. Mientras que en Universitario de Deportes
fue día de conferencia de prensa donde el técnico uruguayo Gregorio Pérez y el administrador Gian Ferrari dejaron varias novedades. El tema de los partidos amistosos ya lo mencionó el profesor Gregorio, ¿no? El partido con Deportivo Municipal, luego tenemos con Cantolao y ya para más o menos el 30 habría un partido más que todavía estamos por definir. Va a ser en Lima. Luego el tema de los tiempos no nos calza porque ya la noche crema va a ser sábado 8 contra un equipo extranjero, un equipo internacional. En ese sentido estamos viendo algunas posibilidades, son básicamente 3 equipos que estoy manejando hoy para traer de Colombia. Lo de Quintero veremos en el transcurso de estos días qué es lo que va a pasar. Yo sé que se está trabajando, también que hay conciencia de hacer un esfuerzo más dentro de las posibilidades del club. Decir hoy que está cerrado el mismo, que no puede venir nadie, bueno, no nos animamos a decir eso porque puede haber alguna circunstancia, no solo de que Quintero pueda tener la nacionalidad, sino que se pueda dar alguna circunstancia de un jugador peruano. Pero hasta el día de hoy pensamos que el plantel es el que realmente se ha podido mantener con mucho esfuerzo y tenemos mucha fe y mucha confianza en el mismo. Nosotros podemos exigir, ¿no? Y hemos pedido refuerzo, pero hay una realidad que uno tiene que saber entender. Lo que está afrontando la U hoy está tratando de ordenar la casa. Y lógico que todos aspiramos a conformar un gran plantel, con un gran potencial, pero hay que adecuarse a las circunstancias y a los momentos y limitarnos a los recursos que pueda tener el club. En entrevista al Oral Deportiva de Radio Ovación, el presidente de la subcomisión de la Copa Perú, Roberto Ramos, confirmó que el próximo año el fútbol macho regresará de manera descentralizada y sobre todo con el mismo formato, pero que sería en una tercera división del fútbol peruano. Sí, para este 2022 comenzamos desde las etapas distritales, es decir, regresamos al esquema anterior, con el mismo sistema anterior, comenzamos desde la distrital, provincial, departamental y nacional con la misma de 50 equipos como hemos estado jugando antes de la pandemia. Igual las épocas de pases arrancan el 2 de enero. Todo se normaliza, hasta aquí está planificado así. Estamos estructurando las bases para el 22. ¿Se puede entender que va a haber segunda división y tercera división? ¿O eso no le todas las categorías habilitan? Todas las categorías habilitan. Todas las categorías en su momento. Junior, segunda y tercera vienen después. Lo que el dirigente no explica es si el campeón de este torneo de fútbol amateur seguirá ascendiendo a la Liga 1 o solo les dará acceso al fútbol profesional de segunda división. Así que esperemos lo que vaya a tramar Agustín Lozano en la Federación Peruana de Fútbol. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!